Hablemos de dinero, mucho dinero. Últimamente viajar a Nueva York se está volviendo casi de ricos. Madre mía, cómo han subido los precios, especialmente estos últimos 4 años. Una locura. Este es mi viaje número 50 a Nueva York y por ese motivo he querido que este viaje fuera más especial, pero luego te cuento más. Así que ahora empecemos por el principio. La autorización de viaje, el ESTA, cuesta $21 y es válido para 2 años, así que durante esos 2 años puedo viajar a Estados Unidos las veces que quiera. España es uno de los países que forman parte de los países elegibles para una visa waiver program, lo que quiere decir que para poder viajar hasta aquí necesito un pasaporte en validez con mínimo 6 meses, completar un formulario, pagar y que me aprueben obviamente la autorización de viaje. Te cuento más por aquí. El vuelo ha sido con American Airlines, me ha costado 398,78 con comida incluida, manta y demás, pero no maleta. Ha sido un vuelo directo Barcelona-Nueva York que aterrizaba a la 1:30, bueno, se adelantó 1 hora, eso tengo que decirlo, llegó a las 12:30 en el aeropuerto JFK y estos para mí son requisitos indispensables. Hay vuelos más baratos, como por ejemplo con Level, pero yo personalmente los descarto porque aterrizan sobre las 8 o 9 de la tarde, por lo que llego directa para irme a dormir y al precio que van los hoteles a mí personalmente no me compensa. Después de reservar el vuelo, que lo hice hace meses, lo que hago siempre inmediatamente después es contratar el seguro de viaje con anulación. Eso es algo que debe hacerse en los 7 días siguientes a la compra del vuelo, si no, no podrías optar a esta cobertura y me costó 41,59 con una cobertura de 300.000 euros. Siempre viajo con seguro de viaje. Tengo seguro médico privado en España, pero la cobertura que tiene en el extranjero es solo de 50.000 euros, totalmente insuficiente para viajar hasta aquí. El alojamiento me ha costado 1.415,67, pero también te confesaré que podría haberme alojado en buenos hoteles por menos de 900 euros, ya que en estas fechas del año, que es febrero, el precio de alojamiento ronda los 100-120 noche por habitación para 2 personas. En mi caso, he pagado más porque, como seguro que ya sabes, viajo a Nueva York por trabajo, creo contenido de la ciudad, visito nuevos lugares que luego comparto con los clientes a los que les creo itinerarios de viaje, etcétera. Y además intento siempre alojarme en hoteles diferentes para poder hacer reviews y contaros la verdad, que ya sabemos que las fotos de los catálogos de viajes son siempre muy bonitas, pero las cosas malas, la cara B, nunca la enseñan. Así que para este viaje me estoy alojando en 3 hoteles diferentes, 3 hoteles de los que tendréis vídeos, que no me pagan por cierto, que ya podrían, y he intentado además que fueran alojamientos un poquito más exclusivos, aprovechando que en esta época del año eran más baratos. El transporte del aeropuerto a mi hotel y viceversa. Me ha costado 11,15 por trayecto, en total 22,30. Siempre suelo utilizar el AirTrain más Metro. Para mí es lo más cómodo y económico y es la opción que siempre utilizo. Comidas. Me he gastado 435,98. Un montón. Como ya te he dicho, este es mi viaje número 50 y he querido que fuera un poquito más especial. Aparte de eso, para desayunar, los $12 de un café y croissant no me los quita absolutamente nadie. Para comer he ido, pues como siempre, a mis restaurantes favoritos, a los que siempre suelo ir, y he comido pues comida tailandesa, ramen, pasta, etc. Y para cenar siempre hago lo mismo. Como estoy tan cansada por las noches, suelo cogerme algo en los supermercados Whole Foods. Me lo llevo a mi hotel, donde me lo como tranquilamente mientras que veo la tele. Visitas. He comprado también una tarjeta turística de 2 días que me ha costado $199 y durante esos 2 días he podido visitar tanto como me ha dado tiempo. Cada cierto tiempo intento revisitar los observatorios y museos de Nueva York para estar al día de los cambios, exposiciones, etc. Y en este viaje pues tocaba esa tarea, así que me compré expresamente esa tarjeta para no arruinarme comprando las entradas de manera individual, porque como seguro ya sabrás es carísimo y ya te lo explico pues lo mismo, nunca sé por dónde sale, si por arriba o por abajo, pero bueno, te lo dejo enlazado. Y por último, el transporte, $34, pero he tenido viajes ilimitados en metro y bus, que para mí es lo más cómodo para moverme por la ciudad. Y creo que no me he olvidado de ningún gasto más. Así que en total, durante este viaje, en febrero de 2024, me he gastado la friolera de 2.568,32 euros. Nada barato, pero insisto, este ha sido mi viaje número 50
y había que celebrarlo. No siempre me gasto esta cantidad, hay veces que desgraciadamente más, porque por ejemplo si tengo que viajar en temporada alta a Nueva York y el alojamiento está por las nubes, pues a no ser que me vaya a un albergue, los hoteles son carísimos. También te digo que en mi último viaje el pasado mes de octubre de 2023 el vuelo ya me costó casi 600 euros, mucho más caro que por ejemplo ahora. Con esto quiero decir que el gasto total fluctúa según la fecha de viaje escogida y también los requisitos de cada uno. Hay opciones, por ejemplo, de alojamiento mucho más baratas, aunque quizás pues no sean las que más a uno le gusten. En fin, espero que este vídeo te haya ayudado a orientarte un poquito, pero recuerda que cada viaje de los 50, como te puedes imaginar que he hecho a Nueva York, ha sido totalmente diferente y el presupuesto también lo ha sido, así que cualquier cosa y duda que tengas, Silva. ¡Hasta luego!